fue filmada Knockout, que es muy importante. También la parte visual es muy importante, que eso viene junto con pegado con por qué se hizo la película. Y bueno, primero hablar del maestro José Luis, que mal que no nos pudo acompañar, pero bueno, finalmente José Luis y su hermano Carlos García Agraz, que han sido maestros y amigos de muchos de nosotros, pues son una pareja de hermanos cinéfilos desde niños. Ellos vivieron su infancia en Polanco y recordaban y siempre recuerdan mucho las películas del cine Polanco, del cine Ariel, que eran los dos cines que tenían ahí en la cuadra donde ellos vivieron cuando niños. Y esa cinefilia, pues un día los hace salir a estudiar cine a cada uno de ellos. En el CUEC, en la Escuela de Cine de la UNAM, ahora Escuela Nacional de Arte Cinematográfica, en algún momento estudian tanto José Luis como Carlos. José Luis sale primero y José Luis forma parte de una generación que les comentaba yo al principio. El doctor Alejandro Pelayo comenta que es la llamada generación de la crisis, ¿no? ¿Por qué la generación de la crisis? Porque fue una generación que se quedó en medio de la nada cuando les iba a tocar a ellos ya participar del cine industrial que se hacía en México en ese momento. Recordemos que durante el sexenio echeverrista, el cine se vuelve sobre todo el cine mexicano de calidad, lo toma el Estado, y el Estado, a través de la creación de compañías productoras, algunas completamente creadas por el Estado y otras en colaboración con los trabajadores del cine, que eran Conacine, Conacite 1 y Conacite 2, pues producían el cine mexicano importante de aquel momento. La generación de los 70, que son el maestro Arturo Ripstein, Felipe Casals, Jorge Fons, Paul Leduc, José Estrada, toda esa generación maravillosa de los 70, empezó a dirigir cine en ese momento, y terminada la administración echeverrista, pues viene otra administración, la administración de sobre todo Margarita López Portillo, al frente de una institución creada especialmente para ella, que era la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía. Esta administración decide desmantelar completamente el aparato de producción de ese cine estatal, primero liquidando Conacite 2, luego liquidando Conacite 1, liquidando el Banco Cinematográfico y reduciendo la producción de cine estatal a prácticamente la nada a finales de 1982. De producir 70 películas, el Estado en 1982 va a producir no más de 2 o 3 películas. Por lo tanto, toda la generación que seguía, donde estaba Mariano Varo, donde estaba el doctor Alejandro Pelayo, donde estaba Diego López, donde estaba José Luis García Agraz, se quedan sin ese cine estatal al cual ellos ya iban a poder acceder. Entonces los cineastas tuvieron que tomar en aquel momento dos caminos. Uno era el camino que te ofrecía la producción cinematográfica convencional, tradicional, la de los Cardona, los Galindo, todos estos nombres que conocemos, y bueno, pues dirigir a Rigo Tobar, dirigir a Juan Gabriel, dirigir a Lucía Méndez. O sea, ese era el camino A, ¿no? Pero el camino B era el camino del cine independiente. Entonces, Jaime Humberto Hermosillo a la cabeza, y luego algunos otros directores, empiezan a dirigir cine en 16 milímetros de manera completamente independiente, y además en cooperativa. En el esquema de cooperativa no hay la figura de un productor, un gerente de producción y un productor que haga la producción de la película, sino que todo el mundo colabora aportando parte de su salario para juntar el presupuesto de esa película, y después, cuando la película se exhibía, ya se repartían dividendos entre todos los miembros de la cooperativa. Así fue como se hicieron películas importantísimas del cine mexicano: María de mi corazón, de Jaime Humberto Hermosillo; La víspera, del doctor Alejandro Pelayo; y Knockout. Knockout viene de una cooperativa que se llamaba Quinam. Quinam la fundó, ustedes ahí vieron como productor ejecutivo a Fernando Cámara. Fernando Cámara, es un chiste privado del cine mexicano. Fernando Cámara hace sonido, aunque se apellide Fernando Cámara. Entonces, el maestro Fernando Cámara, que es uno de nuestros grandes diseñadores de sonido,
y creadores ganador de múltiples Arieles, Ariel de Oro también ya. El maestro Fernando Cámara se asocia con José Luis García Gras y con otro grupo de jóvenes cineastas en aquel momento, y pues empiezan a preparar proyectos para ver de qué manera pueden hacer una propuesta cinematográfica. José Luis escribió este argumento de Knockout sobre un policía. La historia era la historia de un policía de estos muy siniestros de la época de Durazo, que resulta que le gustaba el box. Entonces él acomoda toda la historia para hacerla en tono de cine negro, urbano, con personajes muy del cine negro. Ahorita vamos a platicar un poquito del género para que les quede un poco más claro. Y finalmente había más proyectos, pero el proyecto de José Luis era el más viable. Entonces Fernando Cámara, con la cooperativa Quinam, decide echar a andar la filmación de Knockout. Y bueno, pues ustedes vieron en los créditos finales la cooperación de los estudios Churubusco, del Centro de Capacitación Cinematográfica, aquí nuestros vecinos, del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica, o sea, del STIC, no del sindicato grande del STPC, sino el STIC, y pues actores realmente muy interesantes, ¿no? O sea, Gonzalo Vega, Roberto Cobo, Blanca Guerra, el maestro Ernesto Yáñez, el maestro Retes, ahí en un personaje chiquito, Alejandro Parodi, que se acaba ganando un Ariel por ese papel del taxista vengador, ¿no? Y bueno, pues Wolf Rubinsky, Guillermo Orea, que son actores del cine clásico mexicano. Entonces logra conjuntar todo esto, y pues la película se filma a lo largo de varias semanas en una zona rudísima de la Ciudad de México, que es ahí entre la Arena Coliseo y la calle de Palma, más o menos, donde pues bueno, José Luis García Gras alguna vez nos comentó que tuvieron que negociar con las bandas criminales de la zona para que los dejaran filmar y decirles que era una película independiente y contarles un poco la historia, y que bueno, pues los dejaran en paz, ¿no? Porque sobre todo eran territorios muy bien marcados por este crimen organizado de la zona. Pero finalmente la película se pudo filmar. Se filma en 16 milímetros. Ustedes vieron esta copia, es una copia que no está restaurada, pero sí tiene un proceso de remasterización. Esta es una copia original de la época que se pasó a este formato de 4K, pero alcanzan ustedes a ver, sobre todo en las escenas que son de noche, que es casi toda la película, pero donde se ve sobre todo las calles, se ve ese grano reventado del 16 milímetros, que a fin de cuentas le da a Knockout una personalidad muy interesante. O sea, la película es así como chamagosa, como demasiado oscura, da muy bien la atmósfera que quería José Luis, ¿no? Y bueno, a lo mejor en un 35 milímetros esto no se hubiera logrado tan bien. Aquí tenemos la labor de un fotógrafo extraordinario, que era el maestro Ángel Godet, que en paz descanse, que le tocó esos años rudísimos del 16 milímetros, con María de mi corazón, con Frida, Naturaleza Viva, con obviamente esta película de Knockout. Y bueno, pues la película, cuando finalmente se termina en el año 82. 82 es un año negro para el cine mexicano, no solamente porque se termina de destruir toda esta infraestructura del cine estatal, es el año del incendio y la destrucción de la Cineteca Nacional, y de una generación que se queda pasmada en medio del cine independiente. Y 1983, que es el año en el que la película finalmente se estrena, pues es un año donde el cine mexicano puede respirar un poquito nuevamente. Ya no está Margarita López Portillo, bendito Dios. Viene la creación, el presidente de Miguel de la Madrid decide crear 3 institutos muy importantes para poder nuevamente jugar con los medios de comunicación en México. Entonces se crea el Instituto Mexicano de la Televisión, que era Imevisión, lo que ahora es TV Azteca, el IMER, que todavía existe, están los vecinos de la Cineteca, el Instituto Mexicano de la Radio y el Instituto Mexicano de Cinematografía. El Instituto Mexicano de Cinematografía estaba planteado prácticamente desde los años 50, pero nunca hubo la voluntad política para hacerlo. Finalmente el IMCINE nace. Alberto Isaac, cineasta muy querido y también amigo de muchos de nosotros,
logra ser el primer director del IMCINE, y Alberto Isaac rescata muchas de estas películas del cine independiente mexicano que ya estaban terminadas, y para poder exhibirlas hacen un proceso que se llama blow up, así como la película de Antonioni, ¿no? El blow up, que era pasar el 16 milímetros original a 35 milímetros para poder pasar en salas comerciales. Entonces, Knockout logra pasar en salas comerciales. Knockout gana 3 premios Ariel, el premio de Mejor Ópera Prima para José Luis García Gras, el premio de Alejandro Parodi de actor de cuadro por el papel del taxista, y finalmente el premio de argumento original. Entonces, Knockout abre la carrera de José Luis García Gras, que bueno, después va a tener una trayectoria muy importante, un hombre en algún momento muy relacionado, el maestro José Luis, con el maestro García Márquez también, de quien ha dirigido varios episodios basados en cuentos o en guiones de Gabriel García Márquez. Y como director de largometrajes, pues hay una película de aventuras gringas que se llama El tesoro de la diosa de la luna, que creo que nadie conoce más que los amigos de José Luis. Luego Noche de Califas, que es una película de cine comercial donde se lleva a la pantalla la famosa obra de teatro de Armando Ramírez sobre pues 2 califas de barrio que se van a terminar enfrentando, Héctor Suárez y Manuel Capetillo Jr. Y luego vienen pues películas más importantes, por ejemplo Desiertos Mares, por la que el maestro José Luis gana el Ariel de Mejor Director, una historia muy autobiográfica sobre un director de cine profundamente autodestructivo que pues gracias a el amor y otras fuerzas logra levantarse. Después viene una segunda versión, que yo por cierto la vi en este cine cuando era Cinemark, de Salón México, de la película del Indio Fernández, con un reparto espectacular y con una producción gigantesca de Televicine. Y hasta el momento, los 2 últimos largometrajes del maestro José Luis, uno es un documental sobre Gabriel García Márquez y el cine, que se llama Gabo y el cine, que les recomendamos mucho, y el otro pues es un largometraje que se llama El misterio del Trinidad, donde Eduardo Palomo, en su última película, interpreta a un joven que para nuevamente unirse con su familia va a buscar un barco hundido en el fondo del mar. Esa película le da al maestro José Luis otro Ariel de Mejor Director. Entonces, bueno, estamos hablando de un hombre muy reconocido por la industria y que en el caso de Knockout le hace un gran homenaje a uno de los géneros clásicos del cine, que es el film noir, el cine negro, ¿sí? El cine negro es la conjunción de la estética del expresionismo alemán, de luces y sombras, de claroscuros, de personajes siniestros, con los personajes clásicos, los personajes típicos de la novela policíaca clásica. Entonces, Knockout cumple con todas las convenciones. Tenemos la atmósfera urbana, que ahí la vimos en toda la película está filmada en locaciones del centro de la Ciudad de México. Ahí reconocieron Palma, reconocieron Avenida Juárez, incluso edificios que ya no existen porque todavía no pasaba el terremoto del 85. Era una Ciudad de México y un centro muy diferente al que seguramente los más jóvenes conocen hoy. Por otra parte, pues una atmósfera nocturna, una atmósfera de calles mojadas que Ángel Godet aprovecha muy padre. Tenemos a este personaje de Rodrigo Saracho, interpretado por Gonzalo Vega, que es un boxeador. Los boxeadores abundan mucho en el cine negro, pero sobre todo boxeadores que han perdido el rumbo y que ahora son ángeles caídos, ¿no? O sea, en este caso, Rodrigo Saracho es un boxeador que por no escuchar buen consejo, por no seguir el consejo de los viejos sabios, finalmente termina con su carrera de boxeador y termina de golpeador, de sicario y de contrabandista de la mafia, ¿no? Claro, su jefe es el mafioso principal, pero eso no lo sabíamos, ¿verdad? Hasta que la trama se va poco a poco revelando. La película también tiene pues a los matones, tiene a la mujer fatal, que en este caso es el personaje de Blanca Guerra, que pues bueno, juega más o menos ese papel de la femme fatal. Tenemos a este juego de identidades donde ya nadie es quien parece ser,
Por ejemplo, aparentemente el maestro Retes, el personaje del maestro Retes, es este amable viejo que lo saca de la feria y lo va a proteger, pero realmente lo va a vender, ¿no? A Rodrigo. O el personaje de Wolf Rubinsky, que es el gran empresario de boxeo, que recibe reconocimientos y tiene un nivel social y digamos en el medio muy reconocido, pero es un traficante de drogas, ¿no? O sea, esas falsas identidades que el cine negro también nos va proponiendo. Y también, pues desde luego, una estructura narrativa que a veces se vuelve muy compleja en Knockout. O sea, no es una película para espectadores ni que estén viendo el celular, ni que se salgan al baño, ni mucho menos, porque la estructura fragmentada del tiempo se va volviendo cada vez más compleja, ¿no? O sea, tenemos, lo ubicamos muy bien, el presente y el pasado del personaje, y así nos va llevando José Luis por la narrativa. De pronto, una imagen de una tubería que gotea nos lleva al pasado, y vemos cómo él boxeaba, y vemos cómo él se enamora del personaje de Blanca Guerra, y vamos viendo más cosas. Pero de pronto, en esta escena climática donde va y se le mete a esta familia, que por cierto vieron a Alonso Echanove jovencísimo, ¿no? En una de sus primeras películas, Alonso Echanove muy joven, con la señora, el bebé, la escena del bebé es sumamente climática en el sentido dramático. De pronto estamos viendo lo que ocurre arriba y lo que ocurre abajo, pero lo que ocurre abajo es el pasado y lo que ocurre arriba es el presente, y luego el pasado y el presente se están moviendo. ¿Por qué? Porque él está haciendo la estrategia para mandar llamar al de la farmacia, que el otro arranque el coche y luego él se vaya en el coche de la farmacia, y aparentemente todo sale bien porque él ya sabe cómo hacerlo. Ahí estaba por eso el presente y el pasado combinados. Nada más que Gonzalo Vega es el momento donde logra que Rodrigo Saracho reviente. O sea, es el momento donde llora, es el momento donde se quiebra y el momento donde finalmente queda abierto el final de la película, pero pues nosotros ya sabemos cuál va a ser el destino de Rodrigo Saracho. Entonces, la película tiene un montón de homenajes al cine negro, desde los personajes, la estética, la manera en que se filmó. Hay un homenaje o varios homenajes a Hitchcock en la película, uno muy importante cuando se lleva Retes, el maestro Retes, a Gonzalo Vega con el picayelo en la espalda. Hay un niño que se le cruza con un globo y le ponchan el globo. Eso es de Pacto Siniestro, de Hitchcock, ¿no? Y la vecindad a la que suben, donde es esta escalera en medio, las dos partes de la vecindad y que lo mete Retes a la derecha, esa vecindad que ya no existe, estaba ahí cerca del Metro Pino Suárez, es la misma vecindad de Salón México, del Indio Fernández. Entonces, toda la película está llena de esas referencias. Por ejemplo, la escena de cuando llega golpeado porque viene de boxear, llega con su mamá, con Blanca Torres, y le empieza a cortar las uñas a su mamá, y la mamá le dice: ay no, hijito, ojalá que esto de los trancazos te lleve a algo bueno. Pues son diálogos prácticamente de Campeón sin Corona, de Alejandro Galindo, que es otra película clave del cine mexicano clásico. O las peleas de box que están orquestadas entre tomas muy cerradas, y si se fijaron, son peleas de box donde hay un montón de humo alrededor, que pues en las peleas de box no hay humo, pero sí en una película clave de 2 años antes de Knockout, que se llama Toro Salvaje, de Martin Scorsese, que yo sé que a los García Gras les fascina. El editor de la película es Carlos, es el hermano de José Luis. Entonces, la película tiene todo eso muy padre. Sí, o sea, homenajes a Toro Salvaje, a Campeón sin Corona, al Indio Fernández, al cine negro como género en general. Y bueno, finalmente creo que Knockout, ahí es donde se mete una filmografía padrísima, ¿no? Antes de esto, José Luis García Gras había sido asistente de dirección del maestro Arturo Ripstein en Cadena Perpetua, que es otro gran clásico del cine negro mexicano. Entonces sí podemos encontrar una relación entre un cineasta que es un cinéfilo de primerísimo nivel, que trabaja con el maestro Ripstein en aquella obra maestra del cine negro, y que luego hace su película de cine negro, que es Knockout, ¿sí? Entonces, bueno, nos hubiera encantado que el maestro estuviera aquí, pero bueno, parece que no pudo llegar. Así que pues abrimos el micrófono también para ustedes, quienes quieran comentar algo. Ahí está mi compañera Karen,
y ella les va a llevar el micrófono para que todo mundo escuchemos. Así que, ¿quién levanta la mano? Nuestro querido amigo. Adelante. Levante su manita. Eso, muy bien. Comenzamos. Hola, pues buenas noches. Buenas noches. Mira, yo tenía las ganas de conocer personalmente al director, pero bueno, sí, hombre. ¿Por qué tiene clasificación C? ¿Es en la época de los 80 o actualmente está clasificada en C? Bueno, ¿la única pregunta? No, ¿No? Okay. La otra es decirte sí. que esa es una película, no la había yo visto, la verdad. Ok. Pero sí da bastante añoranza para la gente vieja como yo. Y Ajá. pues, si hay algunos más se van a dar cuenta. Por el Hotel Regis, que sale. Sí, por todo el centro hermoso que había antes, sigue siendo, pero antes era, creo yo, Era precioso. Menos conflictivo. Sí. Y creo yo que sí es también como, así como tú dices, un homenaje a otras películas y a otros autores, también es la crítica social a la mafia terrible del boxeo que ha permeado siempre, ¿no? Entonces se podría parecer a la historia de Púas Olivares o de alguno de los boxeadores mexicanos, y me encantó el casting porque Orea se parece mucho a José Sullivan. No sé, a lo mejor, y por ahí alguna referencia. Sí. Y Gol Rubinsky, que bueno, generalmente creo que fue de lo último que hizo en cine, no estoy tan seguro. No, todavía. También fue parte de esa mafia tan terrible de la lucha y el box. Claro. Pero además yo agradezco, como te digo, yo veo el cine desde el ciudadano de a pie, sin tanto tecnicismo, aprendo mucho de ustedes, por supuesto. Gracias. Pero lo veo más con el feeling de que me gusta, me encanta el cine, y sobre todo el cine mexicano bien hecho, como este y tantos que hemos visto. También me quedo yo siempre con algo de las películas y me quedo con ese doble personaje de Gonzalo Vega, que ha de ser bien difícil hacer esa parte de el antes y el después. Claro. Pero hay algo que también me quedo con esos simbolismos de García Agras, ¿no? De San Martín de Porres y el Sagrado Corazón. Sí, y la otra parte que me dio mucha risa, estaba yo aquí, la actuación de Alonso Echanove cuando le dice, oiga, si quiere le pago una tele para que esté más tranquilo. O sea, cosas bien, a lo mejor mínimas, pero que a mí en lo personal me satisfacen y me llenan. Es lo que me da a mí hoy el director, y te digo, pues desgraciadamente no lo vimos, y pues he visto algunas cosas de él y me han encantado. Esta no la había visto, a pesar de que es de 84, 40 años, y no la había visto. Bueno, a lo mejor también porque pues desaparecieron todos nuestros cines tan bonitos que teníamos, era donde los ponían. Después ya vino todo lo que era el corporativo de Cinemex y todo, que vinieron a llenarnos de Hollywood y más. Pero aún así, pues también en Hollywood tienen cosas buenas. También en Hollywood. Por supuesto. Muchas gracias. A usted, señor, muchas gracias. A ver, vamos, ahora sí que diría ya que el destripador, vamos por partes. ¿Por qué es clasificación C? Pues bueno, es la clasificación original de la película. La clasificación C es mayores de 18 años, pues por el tema que aborda, finalmente hay asesinato, hay corrupción, hay violencia constante. Entonces, pues sí, es una película para público adulto, ¿no? Eso por una razón, es la clasificación original de la época. Quizás ahora si pasa en televisión no pase nada, pero vaya, finalmente los temas que aborda y como los aborda lo son. Gonzalo Vega se puso a entrenar. De hecho, cuando ustedes ven las escenas de boxeo, sí está con la fuerza de un boxeador. Y eso era algo que quería cuidar mucho José Luis, que Gonzalo Vega sí se sintiera como un boxeador para que luego sintiéramos la decadencia del personaje, ¿no? Que no solamente es una cicatriz y el que ya no es un tipo exitoso, que además nunca lo fue. De hecho, hay uno de los personajes se burla. Dice, ahora sí es famoso, ¿no? Ahora que mató a alguien, ahora sí es famoso. Ahora sí todo el mundo lo conoce. Pero, además de todo, no ve de un ojo. O sea, es un personaje que le está pasando verdaderamente mal. Desde que lo encierra en el camión Salvador Pineda con unas barbas rarísimas, desde que lo encierra Salvador Pineda en el camión que se va a ir para Tijuana, ya desde ahí le está pasando muy mal. Pero sí hubo un trabajo físico de Gonzalo Vega
para hacer el personaje. Por cierto, Gonzalo Vega y Roberto Cobo nuevamente reunidos después del Lugar Sin Límites, que la vimos hace 8 días, creo. 8 o 15 días. Y bueno, por otra parte, la película sí se exhibió en los cines de Coatza. De hecho, aquí aparecen varios cines en la película. Por ahí dicen, te veo en el Cine Gloria. Bueno, el Cine Gloria era un cine que ahora es un conjunto de departamentos, como le pasó a la mayor parte de esos recintos. Era un cine que estaba en la calle de Campeche, en la colonia Roma, y era un cine al que iba mucho Alfonso Cuarón. Además del cine Las Américas que sale en Roma, también era el Cine Gloria. Y el Cine Gloria era un cine pues casi para parejitas y que pasaba programas dobles. Pasaba programas dobles de permanencia voluntaria, algo que ya no existe tampoco, ¿sí? De hecho, es muy interesante porque enfrente del cine todavía existe un hotel que se llama el Hotel Paraíso. Entonces había una broma en la colonia Roma que era, ay, ¿tu novio te va a llevar al Cine Gloria? Sí, pues de la Gloria luego se van al Paraíso, ¿sí? Ahí está enfrente, vayan a la Roma, ahí lo van a encontrar, ahí sigue el hotel. Acabo de pasar hace 2 días por ahí, por la calle Campeche, ahí sigue el hotel. Entonces, bueno, está el cine Gloria, de donde sale con Blanca Guerra, que vieron una película, que le dice, ay, pues qué mal que todo iba bien y al final se mueren, ¿no? Ese es el cine Bella Época, lo que ahora es el Cine Lido, lo que ahora es la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. O sea, sí, la película tiene un valor ahora nostálgico también muy importante. Los cines de barrio, o sea, el Cine Gloria era cine de barrio, de la colonia Roma, ¿no? Ahora pues tenemos que ir a conjuntos de cine adentro de un centro comercial para ir a ver una película, la mayor parte de nosotros, ¿no? Ya no es lo de antes. El centro cambió profundamente y aún así estos personajes siniestros que se mueven en la película, José Luis tuvo mucha sensibilidad de poder captar las vecindades, los callejones, esta gente que está dormida en la calle, por ejemplo. El episodio, porque digamos la película se vuelve episódica por necesidad, el episodio de Alejandro Parodi es maravilloso, el del taxista, porque además él era un gran actor y le encantaban esos personajes chiquitos, pero que dejan una huella enorme, ¿no? No, mire, joven, y entonces me metieron una madriza, que no sé qué, hijos de la chingada, y resulta que él es como un fragmento de Naranja Mecánica, ¿no? De repente es el cuate el que golpeó, el que se lo encuentra de nuevo. O el episodio del Maestro Retes, ¿no? Donde, bueno, ahí ven ustedes a un actor de primerísimo nivel en teatro haciendo cine, cuando cuenta su monólogo de, ay, me echaron la culpa y estuve en 15 años y agarré un cajón de bolero y no me dio pena, ¿no? O sea, muy el Maestro Retes, ¿no? En los personajes que hacía el Maestro Retes. Y por otra parte, pues bueno, ahí está Knockout, o sea, finalmente la película existe. Y finalmente, pues ahora para nosotros es un elemento de nostalgia muy sabroso también lo que la película plantea. Ya no existe esa Ciudad de México. Si ahora se hiciera Knockout, tendría otro sentido completamente. Es una película que además habla, por esa parte que usted hablaba de la corrupción, pues no nada más la corrupción del boxeo, que pues ya sabemos cómo se las gastan estos señorones, sino también, pues estamos cerrando uno de los sexenios más terribles en cuanto a corrupción, que fue el del 76-82. O sea, simplemente tener un personaje como el Negro Durazo de funcionario público, ¡ay Dios! ¿No? Entonces, todo es parte de lo mismo finalmente, y creo que Knockout también expresa ese malestar de una sociedad mexicana empobrecida. Este es el año en el que el peso mexicano contra el dólar se pone a flotar y llega a haber momentos en que México roza economías africanas. El dólar estaba a 82 pesos por $1. Y de eso ya no nos acordamos mucho, ¿sí? No, sí, claro. Ahí que iban a defender el pez como perro, ¿no? Exactamente. Entonces yo creo que Knockout también absorbe mucho de toda esta época y por eso se siente como se siente, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quién continúa por acá? Sí, a ver, Karen, por favor. Ahí va el micrófono. Hola,
muchas gracias. A ti, gracias. Me gustó mucho ver la peli, no la conocía, de hecho, y bueno, aparte de todas las cosas que están diciendo, quería saber si había algún detalle acerca del sonido. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo cómo contrasta hasta, por ejemplo, la gotita de agua y cómo esto nos lleva a otro diálogo, porque también algo que me gustó mucho es los diálogos tan naturales que tiene, o sea, porque justo parece que estamos con ellos, o sea, en la calle con ellos y son convencionales, ¿no? Entonces, no sé si sabe algún detalle también de la música, cómo fue el proceso, porque tiene esta cuestión del cine ochentero, muy propio, igual como Michael Mann y todas esas cosas que trabajó con Tangerine Dream, como esta idea de querer poner algo electrónico en la ciudad y en la noche, y eso creo que es muy propio de esa época, pero está muy interesante cómo lo hacen en el cine mexicano. Entonces, hablar un poco de eso. ¿Cómo no? Bueno, en primera, cuando el productor de la película es uno de los mejores diseñadores de sonido del cine mexicano, pues el resultado ahí está, ¿no? O sea, hay muchos directores tristemente que tienen oídos de artillero y todo se oye absolutamente plano e igual, y otro cuando caes en manos de Nerio Barberis, Fernando Cámara, Michel Coutulang, Jaime Bax, que hasta Óscares se ganan, ¿no? Por el trabajo de sonido que hacen, o Martín Hernández, o sea, tenemos para echar para arriba, Len Eskenazi, tenemos gente para echar para arriba en sonido. Que las salas sean chafas y no se oigan bien, eso es otra cosa. A mí me llamó mucho la atención cuando empezó la película, el sonidazo que se carga. O sea, desde que empezó con la música electrónica, yo le iba a decir aquí a los compañeros creo que bájenle tantito, porque yo la oí demasiado fuerte, pero luego dije, no es que esté fuerte, es que así empieza la película. Porque tiene que empezar con un trancazo, ¿no? O sea, como vamos a la muerte del villano inmediatamente que arranca la película, luego ya el sonido como que se estabilizó muy padre, dije, bueno, qué bueno, ¿no? Pensé que de repente se iba a oír demasiado fuerte. Sí, efectivamente, bueno, no es el término ochentero, pues es que la película es de los 80, pues ni modo, ¿no? O sea, el Quijote es muy siglo XIV, pues sí, porque pues era el siglo en que se hizo. Efectivamente, el cine negro, el neo-noir que se hace en los 80, mencionabas a Michael Mann, Profesión Ladrón, que se estrena un año antes que esto, pues también ahí tenemos estas bandas sonoras que se hacían con sintetizador. Acuérdense que el sintetizador empieza a usarse a finales de los 70, cuando aparece, por ejemplo, el maestro San Giorgio Moroder con la música de Expreso de Medianoche y todo esto. Luego viene Vangelis ya con la onda New Age. Pues bueno, obviamente esta es una película, y eso lo ha dicho José Luis siempre, pues Knockout estaba hecha para ganar dinero, porque finalmente pues era tu compañía productora, tu cooperativa, ¿no? Entonces, claro, estos pequeños tics de la época, que ahora serían tics, en ese momento era lo más común del mundo. Le piden al compositor que haga una banda sonora con sonidos de, ¿no? O y entonces todo eso va acomodándose. Ahora, el diseño sonoro es increíble, no hay un solo diálogo que no se oiga, y además, tomando en cuenta que es una película que tuvo muchas limitantes de producción. Luego hay películas donde los directores dicen, es que el sonido no salió bien porque no teníamos una buena nagra. Perdón, esto se hizo en 16 milímetros y no hay un solo diálogo que no se escuche. No hay un solo balazo, no hay una sola atmósfera que no entiendas sonoramente, ¿sí? Entonces, claro, pero eso es porque Fernando Cámara era el productor. Entonces, obviamente, el trabajo sonoro de Knockout tenía que ser de primerísimo nivel. Y, pues bueno, esto que les digo, les decía yo al principio, esta no es una copia restaurada, es una copia digitalizada, pero es el sonido original. Es un sonido, ni siquiera es estéreo, es monoaural, estaba aquí en medio. Y se oye padrísima, ¿no? Entonces, bueno, pues esas limitantes finalmente a la película no le pegan, pero no se lleven la idea de que el cine mexicano, porque eso es algo muy común entre el público, es que el cine mexicano no se oye bien. No se oyen bien las salas. Cuando uno ve una película mexicana en una buena sala, te vas de espaldas del sonido que tiene, sobre todo si los directores o directoras saben usar el sonido. Y saber usar el sonido es creación de atmósfera, la música cómo entra y cómo sale, los diálogos se oyen, no se oyen. Por ejemplo, cuando todo el monólogo de parodia dentro del taxi,
sientes que la voz está adentro del taxi. No como otras películas donde están hablando adentro de un coche y la voz se oye impecable, ¿no? Casi ni se oye la calle. No, aquí se oye la calle, el taxi. No, que hijos de la chingada, que no sé qué. Y oyes todo perfectamente, pero es porque ahí está Fernando Cámara, ¿no? Entonces, pues sí, ya mencioné ahorita todos esos grandes diseñadores de sonido. Qué bueno que lo notaste y además qué padre que la pudimos ver en una sala que tiene un sonido estupendo. Entonces la copia se disfrutó mucho más, pero es el sonido original. Este no es un sonido restaurado. Bueno, está el maestro Fernando Cámara vivo y trabajando, pues ojalá algún día haya una lanita para restaurar Knockout y meterle un 5.1, que sería una maravilla, ¿no? Esto lo oímos en monoaural, como está el sonido original. ¿Sale? Muy bien. ¿Algún otro comentario por acá? ¿No? ¿De veras? ¿Les gustó la película? Sí, yo vi que les gustó, los vi muy entretenidos, qué bueno. Bueno, pues si ya no hay otro comentario, pues entonces levantamos la sesión. Como siempre, muchas gracias a los compañeros de Sistema de Apoyo a Creadores, gracias a mis compañeros de la Cineteca Nacional. La próxima semana tenemos un invitado muy especial. Primera, vamos a ver Miroslava. Y segunda, va a estar con nosotros el doctor Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional y director de Miroslava. Entonces, pues seguramente tendrá cosas muy padres que platicarnos. Es un gran conversador, así que los esperamos próximo jueves, 6 de la tarde, para que pues estemos aquí todos viendo Miroslava. También la vamos a ver remasterizada. Y pues bueno, sigan todas las actividades que tiene Cineteca. Por ahí les pusieron hace rato los cursos que se van a impartir en estos meses. Y los domingos sale la cartelera del Cine Club de Cineteca. Aquí en Joco, ahí nos van a encontrar a varios compañeros trabajando con diferentes títulos a lo largo de todas las semanas. Entonces, pues los esperamos el próximo jueves para que conozcan al doctor Alejandro Pelayo y veamos, después de muchos años que no se ve en pantalla grande, eso hay que hacer la aclaración, Miroslava, del doctor Alejandro Pelayo. Muchas gracias a todos y te cedo la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, por favor, un aplauso al maestro. Gracias, muchas gracias. Porque cada jueves está aquí